Buenos días, hermanos. Dios los bendiga a todos. Nos da mucho gusto, pues nos da mucho gusto estar en congregación, en comunión. Aquí, gracias a Dios que tenemos la libertad de congregarnos y tenemos en alguna manera, en alguna forma también la iglesia como el liderazgo, digamos que goza de respeto hasta donde lo podemos apreciar. Pero yo quiero pedirles hoy que nos unamos en oración por un pastor, que es el pastor Mariano Velázquez, si no mal recuerdo, Vázquez. Es un pastor que ministra en la Sierra Mije y él está preso. Ya hasta ayer llevaba 36 horas o sí, un poquito más de 36 horas. Él está preso porque lo obligaron a hacer la mayordomía del pueblo y él accedió a hacer la mayordomía, pero la segunda imposición fue que él fuera a rezar al templo. Y pues él dijo: yo ya estoy colaborando con la fiesta, y por no acceder fue que lo apresaron, lo encarcelaron. Y pues nosotros vemos estos actos de intolerancia, de injusticia, pero aunque se han escrito leyes, aunque se ha legislado sobre la libertad religiosa, tenemos una ley de asociaciones religiosas y de culto público vigente en el país, derivada de la Constitución Política Nacional. Pero aún a pesar de estos acuerdos, de estas leyes, la intolerancia sigue todavía. Y en lugares como estos prevalece la ley de la mayoría, la ley del más fuerte, la ley que se enarbola a veces como voluntad. Es la voluntad del pueblo. No siempre es la voluntad del pueblo, es la voluntad de 2 o 3 personas que manipulan, que dirigen, y de mala manera. Pero nosotros no nos involucramos ahí. Siempre vamos a buscar orar por la justicia, luchar por la justicia, por el respeto, por la dignidad al ser humano, por la dignidad al ser humano y por las garantías que nuestra ley nos concede. Si alguien quiere ir más allá de esas garantías, está violando una ley y está afrentando a aquel que es el más grande en el universo, que es el Señor, porque la Biblia dice que las leyes fueron dadas por Dios, las autoridades son puestas por Dios, hasta donde yo entiendo, nuestra Constitución respeta la libertad, pero hay quienes no la respetan. Así que vamos a orar por el pastor Mariano y vamos a orar por las autoridades de esa comunidad de la Sierra Mije, y pues que el Señor tenga misericordia y el Señor muestre su bondad hacia el pastor, pero también el Señor muestre su autoridad hacia quienes hacen injusticias y atropellos. Él es el defensor de huérfanos, el defensor de las viudas, de los débiles, de los que padecen violencia e injusticia. Así que vamos a orar. Y vamos a ponerse de pie un momento. Padre, te suplicamos en ese momento tu bendición para nuestros hermanos que sufren persecución, los que sufren persecución por causa de la justicia, así como está escrito en tu palabra. Sin embargo, recordamos que también tu palabra dice que bienaventurados son los que sufren persecución por causa de la justicia. Su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron también a los profetas en su tiempo. Y a lo largo de la historia de la iglesia, en muchos lugares se ha sufrido ese tipo de acoso, de segregamiento, de discriminación y también de encarcelamiento
de muerte. Hoy te rogamos a favor de nuestro hermano pastor, allá en esa comunidad, en ese lugar donde parece que no hay otras leyes más que las de la mayoría, pero no por ser mayoría tienen la razón. Señor, tú que juzgas con justicia y que juzgas con verdad, te encomendamos en las manos poderosas, en tus manos llenas de amor y de misericordia, la vida de mi hermano, el pastor Mariano, nuestro hermano en Cristo. Señor, también pues tú conoces completamente el caso, la situación. Nosotros oramos por nuestros hermanos, oramos por las autoridades, como está escrito para nosotros, Señor. Y ayúdanos, Señor, a ser obedientes a las autoridades. Ayúdanos a someternos siempre y cuando la justicia esté en ellas. En los diferentes o otros casos, ayúdanos a ser sabios, a responder con sabiduría, Señor. Padre, colocamos estas necesidades en tus manos. Así también oramos por nuestros hermanos que padecen alguna necesidad. Hoy oramos por la hermana Anita Pérez. Ten misericordia también de ella, Señor, de mi hermana Juanita también. Señor, glorifícate en su vida. La hermana Enriqueta, mi mamá también, y así todos mis hermanos que padecen alguna necesidad por causa de su salud o la enfermedad también. En tus manos están, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tomen asiento, por favor. Hermano, estoy agradecido con el Señor, Estoy agradecido por la oportunidad que el Señor nos ha dado en este año de iniciar en este mes de enero la enseñanza sobre la membresía de la iglesia. Y con este mensaje de hoy ya llevaríamos la tercera vez. Y de gracias a mi hermano Pedro, que él tomó el tema la semana pasada y yo creo que expuso muy bien, ¿verdad?, lo que significa el compromiso, la necesidad de la membresía. Y para muchas personas, para muchos creyentes en las iglesias hay diferentes pensamientos, diferentes puntos de vista. Algunos dicen que no deberíamos tener una lista de miembros en las iglesias, que no deberíamos de condicionar a los creyentes a que tengan un nombre en una lista. Y algunos han dicho que el único lugar donde nuestro nombre debe estar es en el libro de la vida. Y bueno, nuestro nombre está ahí, ¿verdad? Yo creo que no tenemos ninguna duda. Cuando conocimos al Señor, cuando aceptamos su salvación, realmente el Señor escribió nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero. Y estamos seguros que ese nombre no será borrado jamás. Pero vamos a ver en este día cómo la misma palabra del Señor nos habla en una manera muy, muy especial acerca de que la membresía en una iglesia local es un mandato, es algo y un mandato ya saben que no es una opción. Un mandato es algo que debe de obedecerse, debe de cumplirse. Entonces vamos a empezar este día, hermanos, hablando de el mandato de la membresía. Hace 8 días hablamos de la necesidad de la membresía. Es necesario ser miembros de una iglesia. Hoy vamos a ver que la membresía es un mandato. Entonces, hay varios pasajes de la Biblia que nos van a hablar de esto y vamos a ir poco a poco
desarrollando el punto de la membresía, el mandato de la membresía. Hace 8 días ustedes escucharon en el mensaje que la membresía de la iglesia es un pacto. Es un pacto. ¿Y qué significa un pacto? A veces cuando escuchamos sobre el matrimonio, o más bien el matrimonio, cuando los que han ido a casarse al registro civil, saben que cuando el oficial de registro civil está hablando acerca del matrimonio, ¿qué dice la oficialía que es el matrimonio? ¿Recuerdan qué dice? Dice que es un contrato. Un contrato. Pero saben, hermanos, que un contrato siempre será condicionado. Un contrato lleva sus cláusulas y un contrato está siempre condicionado. Si en algún momento de las dos partes de ese contrato hay una falla o una de las partes llega a fallar, ¿qué viene enseguida? La disolución. Se disuelve el contrato. Se rompe el contrato. Y es correcto en el sentido de la ley vigente, como lo expresa la ley hacia el matrimonio civil. Tal vez es correcto en ese caso porque que la ley lo llame un contrato, porque así como hay matrimonios, también hay divorcios. Por eso la ley civil puede divorciar. Por eso ante la ley existe el divorcio. ¿Por qué? Porque el matrimonio ante la ley, ¿qué es? Es un contrato. Si tú cumples tu parte, adelante, y él cumple su parte, ella, él, pero si alguno de los dos no cumple, entonces la ley lo puede divorciar, porque ante la ley el matrimonio es un contrato. Pero ante los ojos de Dios, ¿qué es el matrimonio? No es un contrato. Ante los ojos de Dios, el matrimonio es un pacto. Es un pacto. Y cuando hablamos de un pacto, en el pacto hay promesas y en el pacto también se establecen las responsabilidades, pero a diferencia de la ley, hablamos del matrimonio, en el caso del matrimonio ante los ojos de Dios, el matrimonio es indisoluble. Es decir, no se puede deshacer. No se puede deshacer. Ante la ley, cuando las personas que se casan ante la ley y ante la iglesia, como comúnmente se dice, ante Dios o por la ley de Dios. Estaba platicando apenas con un joven y este joven me estaba diciendo que estaba atravesando problemas en su matrimonio, y yo le pregunté, ¿y estás casado? Y me dice, por todas las leyes, por la del hombre, por la de Dios, y ya no recuerdo las otras que me dijo, pero dijo que por todas las leyes, por todas las leyes. Es importante entender, y mire, yo lo estoy hablando desde el matrimonio porque es el ejemplo mejor que encuentro en este momento. Quisiera que viéramos allá en Efesios capítulo 5. Si gustan acompañarme en la carta a los Efesios capítulo 5. Es importante, fíjense que en una ocasión yo estaba hablando con una persona y hablábamos de la seguridad de la salvación.
También tengo. Hablábamos de la seguridad de la salvación y estábamos buscando en la palabra, estábamos buscando cómo la palabra dice que la salvación para nosotros es segura. ¿Cómo la palabra dice que la salvación para nosotros es segura? Y que una vez que la hemos recibido, jamás puede irse de nosotros. Efesios capítulo 5, hablando del pacto, dice en el versículo 28, aunque todo el capítulo deberíamos leer, pero solo leo el 28, dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Eso es pacto. Eso no es contrato, eso es pacto. Y dice además el 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos ¿serán qué? Una sola carne. Miren lo que dice el 32. Esa es la clave de este momento. Dice así: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. O sea, si Pablo está diciendo que el hombre y la mujer al unirse son una sola carne, no se pueden separar, ya no se pueden separar. Y dice: mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Que aquel que se ha unido a Cristo, o que Cristo ha unido a él, jamás se puede separar. Jamás se puede separar. Jamás se puede separar. Ahora, yo traigo este tema aquí porque al hablar de que la membresía es un pacto, la membresía no es un contrato. La membresía no es un contrato, la membresía es un pacto. ¿Y en qué consiste este pacto de la membresía? La membresía afirma la posición de fe del creyente en la iglesia. Es decir, la iglesia, creo que eso ya lo hablamos la primera vez que me tocó a mí, que la iglesia respalda la profesión de fe del creyente, pero además promete supervisar el discipulado del cristiano, del creyente, su desarrollo, procura su desarrollo. Pero por la otra parte, esa es la parte del pacto que hace la iglesia. Y el creyente, ¿cuál es su parte del pacto? Promete reunirse con la iglesia y someterse a ella. Ese es el pacto de la membresía. La iglesia promete cuidar, cobijar, promete ayudar en el desarrollo de la vida cristiana del creyente, pero el creyente a su vez promete reunirse con la iglesia y someterse a ella. Pero esta palabra someterse a veces se oye muy fuerte, porque significaría entonces que debería hacer todo lo que la iglesia diga, todo lo que la iglesia le mande. Y en cierta forma es así. Pero miren, hermanos, quiero abundar un poquito en esto. Cuando decimos que todo aquel que se une a una iglesia local, ese sometimiento vamos a
ese sometimiento vamos a tomarlo como un compromiso también, un compromiso. ¿Y cuál es el compromiso en este caso? ¿Cuál es ese compromiso? Es el compromiso a unirse a la misión y a la visión que la iglesia tiene. Es decir, no es un sometimiento ciego, no es un sometimiento al deseo y a la voluntad de cierto grupo de personas, sino es el sometimiento voluntario a unirse a la misión y a la visión que la iglesia tiene, que la iglesia local tiene. Es como en cualquier organismo. Por ejemplo, si tú entras a trabajar a una empresa, tienes que unirte a la misión y a la visión que esa empresa tiene. Todo lo que hagas tiene que ir en función a lo que la empresa ha proyectado, ha planeado y a cumplir sus objetivos, ¿o no es así? Hermanos, ¿cuál es la misión y la visión de nuestra iglesia? ¿Cuál es la misión y la visión de nuestra iglesia, de la iglesia Maranata de Ixtlán de Juárez? Voy a leerles. Quisiera que pusieran mucha atención, porque todo aquel que debe, o todo aquel que está llamado, todo aquel que desea en cierta forma ser miembro de la iglesia evangélica Maranata, tiene que adoptar, tiene que adoptar no solamente la membresía, sino al adoptar la membresía también adopta la misión y la visión de la iglesia. Miren, ¿cuál es nuestra misión? Nuestra misión se sustenta en dos grandes pilares. Dos grandes pilares. ¿Cuál es el pilar 1? La obediencia a el gran mandamiento. ¿Y cuál es el gran mandamiento? Mateo capítulo 22, 36 al 39. Vamos a ver si podemos leerlo. Mateo 22, 36 al 39. ¿Sabían ustedes que en la palabra se encuentran estas dos cosas grandes? Una es la primera. Dice así, vamos a leer juntos, Mateo 22, 36 al 39. Dice así: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?, preguntó un hombre, ¿verdad? 37, Jesús le dijo, ¿qué dijo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. A ver, hermanos, yo quisiera que todos lo dijéramos. Miren, hermanos, si no somos capaces de buscarlo y leerlo, ¿seremos capaces de guardarlo? Si traen su Biblia, abran su Biblia, no les cuesta mucho. Mateo 22, 36 al 39. Vamos a ver si podemos leerlo ahora sí. Dice así: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Entonces, si decimos que nuestra misión como iglesia, como la iglesia local, si nuestra misión descansa en el pilar 1, que es la obediencia al gran mandamiento, ¿cuál es nuestra misión entonces?
¿Cuál es nuestra misión? Es amar a Dios y al prójimo. No se les olvide. Nuestra misión es amar a Dios y al prójimo. Quiere decir que todo lo que hacemos, quiere decir que todo lo que planeamos, quiere decir que todo lo que vivimos como iglesia lo enfocamos en este primer pilar, que es amar a Dios y al prójimo. Si algo estamos haciendo en otra dirección, nos estamos saliendo de la misión. ¿Y cuál es el segundo pilar de nuestra misión? El segundo pilar de nuestra visión es también la obediencia. El primero es obediencia al gran mandamiento. El segundo es obediencia a la gran comisión. ¿Y dónde está eso? ¿Dónde está la gran comisión? Mateo capítulo 28, 18. Vamos a ver si lo encontramos ahí mismo, en el mismo libro de Mateo. Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. ¿Cuál es la gran comisión? Vamos a leerla. Dice: y Jesús se les acercó: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ¿cuáles son los dos grandes pilares en los que descansa nuestra visión, nuestra misión? ¿Cuál es el primero? El gran mandamiento. ¿Y el segundo? La gran comisión. Los dos grandes pilares sobre los que descansa nuestra misión es la obediencia al gran mandamiento y la obediencia a la gran comisión. Amar a Dios, amar al prójimo y cumplir con la gran comisión. Esa es nuestra misión como iglesia. Esa es nuestra misión. Ahora, ¿cuál es nuestra visión? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Hacia dónde vamos como iglesia? Les voy a leer lo que es nuestra visión como iglesia. Dice así: ser una iglesia saludable y en constante desarrollo hasta el regreso del Señor, que se fortalece de manera permanente y que sirve a la comunidad. Esta es nuestra visión. Nuestra visión es ser una iglesia saludable y en constante desarrollo hasta el regreso del Señor. Eso es lo que queremos. Y queremos fortalecernos de manera permanente y servir a la comunidad. Es nuestra visión. ¿Cómo hacemos eso? Voy a leer: a través del fortalecimiento bíblico. Segunda de Pedro 3:18 dice: así que, hermanos, creced en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Segundo, el desarrollo espiritual, una vida que produce fruto espiritual. San Juan 15 dice que unidos a Él producimos fruto. Gálatas 5:22 y 23 nos hablan del fruto del Espíritu Santo. Y Colosenses 1:10 dice que estemos siempre creciendo y produciendo, creciendo para el Señor. Activando la congregación, ejercitando los dones espirituales y capacitando a los miembros de la iglesia como discipuladores. ¿Hasta cuándo? Como dice ahí, hasta que todos lleguemos al conocimiento. Y luego dice, del Hijo de Dios a la medida de Cristo.
y en el evangelismo, enfocados constantemente en alcanzar almas nuevas para Cristo, llevando a los creyentes a una libertad plena en Él. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hermanos, todo aquel que es miembro de la iglesia tiene que estar comprometido con esta misión y con esta visión. Entonces, ¿cuál es la misión? Obedecer el gran mandamiento y obedecer a la gran comisión. Esa es la misión. ¿Y cuál es la visión? Ser una iglesia saludable y en constante desarrollo hasta que Cristo venga. ¿Qué les parece? ¿Podrían decir ustedes si están comprometidos con esta misión y esta visión? ¿O no? Porque quiere decir que todo lo que hagamos, todo lo que planeamos, cada cosa que emprendemos, vamos a hacerla por amor a Dios y por amor al prójimo, para obedecer la gran comisión, con el fin de llegar a ser esa iglesia saludable y en desarrollo que Dios quiere hasta el día que Cristo venga por nosotros. Entonces, por eso cuando decimos que somos miembros de la iglesia, no solamente es porque nuestro nombre está en una hoja o porque nuestro nombre está en una libreta o porque firmamos cada principio de año. Quiere decir, ser miembro de la iglesia significa estar comprometido con la misión y la visión que la iglesia tiene. Y desde ese momento, todo lo que hagamos como iglesia está enfocado a ello. Así sea femenil, así sean los jóvenes, así sean los adolescentes, sea el ministerio de varones, sea la construcción, cualquier ministerio que tenemos en la iglesia tiene que estar enfocado en esta misión y en esta visión. Y si no está enfocado en esta misión, en esta visión, entonces no estamos caminando por el mismo rumbo, no estamos en la misma sintonía. Entonces, todo aquel que es miembro de la iglesia está también comprometido con su misión y su visión y está sometido a ello. Entonces, creemos, hermanos, que todos los cristianos del mundo, miren, todos los cristianos del mundo deben de comprometerse con una iglesia local. Todos. Porque como lo aprendimos en el primer mensaje de esta serie, el Señor nos escogió como piedras preciosas, nos escogió como piedras, ¿pero para qué? Como piedras vivas. ¿Pero para qué dijimos que son las piedras? Para ser edificados como casa espiritual, para ofrecer sacrificios espirituales agradables por medio de Cristo. Entonces, en la visión de Dios no hay piedras aisladas. En la visión de Dios no hay piedras regadas por algún lugar o amontonadas por algún lugar. En la visión de Dios, todas las piedras vivas están edificadas para el Señor. Y en este caso, hablando de la iglesia local, todo creyente en toda comunidad debería pertenecer a una iglesia local. Creo que sería un buen momento para pensar por qué muchos creyentes no quieren pertenecer a una iglesia local. ¿Por qué muchos creyentes no quieren pertenecer a una iglesia local? La respuesta es muy sencilla. La respuesta es muy sencilla. Porque o no conocen la misión y la visión de la iglesia, o segundo, no están dispuestos a comprometerse con esa misión y con esa visión.
Y ya en los casos más, ahora sí, como dijo la hermana, hablando de humildad, muchos no están dispuestos a pasar por alto las diferencias, no están dispuestos a pasar por alto actitudes, y en la mayoría de los casos hay muchos creyentes que buscan una iglesia que les agrade, que les guste. Y si no les agrada y no les gusta, simplemente no están. Hermanos, pero la iglesia no es nuestro propósito, no es nuestro plan, no es nuestra visión. La iglesia tiene que perseguir la visión de Dios y la misión de Dios. No el deseo de alguien o de algunos, sino de Dios. Ahora me gustaría compartir algo más. ¿Por qué la Biblia dice que la membresía es, o por qué nuestro estudio dice que la membresía es un mandato? ¿Por qué dice que es un mandato? Podemos buscar allá en el pasaje que leímos hace un momento que Neddy nos leyó. ¿Recuerdan dónde nos leyó Neddy? San Juan capítulo 10, ¿verdad? Y es una analogía que yo quiero usar por algunas cosas que encuentro allí. Quisiera usar esta analogía. ¿De qué habla San Juan capítulo 10 en donde nosotros leímos hoy? Habla de un rebaño, habla de un redil, pero también habla ¿de qué habla? Habla de un rebaño, habla de un redil, habla de un pastor. Y en el redil pues es un rebaño de ovejas, ¿no? De ovejas. Miren, dice así, voy a leer nada más 2 versículos. Primero, San Juan capítulo 10, dice el versículo 3: a este abre el portero, es el pastor, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca, y cuando las ha sacado fuera, a las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su, mas al extraño no seguirán. Cuando hablamos de que la membresía es un mandato, y estamos diciendo que el Señor, en la visión del Señor, no hay creyentes individuales por allá nada más, sino que deben estar en una iglesia, podemos usar libremente esta analogía de que hay un pastor, hay un rebaño y hay un redil o un corral. Aquí vemos la figura de un lugar donde hay muchas ovejas. Hay muchas ovejas. Y dice que ahí en ese redil hay una puerta. Dice, hay una puerta en el redil de las ovejas. Imagínense todos los creyentes de todo el mundo en este momento. De todo el mundo. Pero vamos a ir más cerca. Vamos a imaginarnos a todos los creyentes de nuestra comunidad, de nuestro pueblo. ¿Ustedes saben cuántas iglesias hay en nuestro pueblo? Posiblemente unas 8 congregaciones. Imagínense todos los creyentes de nuestra comunidad. Pero luego piensen en lo que dice aquí. Dice, a este abre que llega el pastor, dice, a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz y saca a las, ¿qué dice? A las propias. Quiere decir entonces, si usamos esta analogía, que entre todos los creyentes de nuestro pueblo aquí hay también varios pastores.
Y que cada pastor conoce y cada oveja conoce a su pastor. En el momento que no estamos aquí nosotros ahorita reunidos en el culto, habrá otras congregaciones igual, al mismo tiempo, porque en este día, en este momento, cada oveja se reúne con su pastor, por decirlo de alguna manera, en su lugar, cada una en su lugar, y eso habla de un sentido de identificación y pertenencia. Cada uno se identifica, y no nada más hablo de aquí. Hay que hermanos que vienen tal vez de otro lugar y saben que lo mismo es en su lugar. Lo importante que podemos entender aquí en este pasaje es que siempre va a haber un pastor que tiene sus propias ovejas, hablando del redil. Y el pastor de esas ovejas tiene responsabilidades. Miren, ahí más adelante dice que a veces hay peligro porque viene el ladrón. Pero el versículo 12, ¿qué dice? Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado ¿y qué dice? Y no le importan las ovejas. No le importan las ovejas. Esto quiere decir que en la iglesia hay necesidades. En la iglesia se viven necesidades, se viven circunstancias, se viven situaciones y que son propias de la iglesia. Allá voy a invitarles a que busquemos 1 Corintios 5. Esto es 1 Corintios 5. Y con esto vamos a entender un poquito acerca de por qué los creyentes deben estar en comunidad. ¿Por qué los creyentes no deben estar aislados? ¿Por qué los creyentes no deben estar aislados? Hermanos, yo le doy gracias a Dios por la iglesia y por cada uno de ustedes. Dice así, 1 Corintios 5. Miren, pongamos atención, dice así: de cierto se oye que hay entre vosotros, ¿a quién le está hablando el apóstol Pablo? A la iglesia de Corinto. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, y ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué estaba pasando en la iglesia? ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Corinto? Dice que había un hombre que estaba pecando. Había un hombre que estaba pecando. Y estaba pecando de una manera muy fea. Estaba entrometido con su madrastra. El papá se volvió a casar. Posiblemente se casó con una persona más joven que fue atractiva para el hijo, y el hijo se involucró en una relación con su madrastra. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Ese es un pecado que está viviendo la iglesia, y ustedes deben de juzgarlo, y no solo juzgarlo, sino que
deben de tratar el pecado con esta persona. Pero aquí viene lo interesante, hermano. ¿Por qué Pablo les dice que deben tratar el asunto con esa persona, con ese joven, con ese hombre? Porque el joven era miembro de la iglesia. Porque el joven era miembro de la iglesia. Yo les he contado que en algunas ocasiones han venido personas a decirme, mire, quiero decirle que esa persona que se congrega en su iglesia, que es creyente, me está causando estos problemas. Una señora vino una vez y me dijo, mire, esa mujer que está en la iglesia me está quitando a mi marido. Y le dije, ¿y cómo se llama la señora? ¿Cómo se llama la persona? No está aquí ahora, ni ha estado. Porque yo le dije, dígame cómo se llama. Y ella me dijo, mire, se llama tal y tal. Y le dije, venga usted. Y vinimos a ver nuestra lista de miembros y no estaba, gracias a Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Que la iglesia va a disciplinar, la iglesia va a juzgar, la iglesia va a resolver por un asunto siempre y cuando sea entre los miembros de la iglesia. Por eso la membresía es un mandato. Así como estamos comprometidos con la visión y con la misión de la iglesia, también estamos comprometidos con tratar todo asunto que estorbe. Con todo asunto que estorbe, que obstaculice. Con todo asunto que merezca, que sea sujeto a una llamada de atención, a una exhortación, a una disciplina. Porque un pecado dentro de la iglesia va a contaminar a toda la congregación. Exacto, como una fruta podrida. Si no se quita de donde están las demás frutas, ¿qué va a pasar? Cuando nos demos cuenta, hace 8 días recuerdo que mi hermano exponía un caso, ¿verdad? Cuando alguien quería involucrarnos en una doctrina diferente. Cuando decían, ya no hay que decir Jesús, hay que decir Yahshua. Porque ese es el nombre hebreo, el original. Pero nosotros no somos hebreos. No somos hebreos. No tenemos que hablar hebreo. La Biblia no dice que tenemos que convertirnos al judaísmo. Más bien dice que los judíos deben convertirse a Cristo. No somos cristianos. Somos cristianos. Miren lo que dice Pablo al final en este capítulo 5 de Primera de Corintios. Dice el 11: más bien les escribí que no os juntéis con alguno o con ninguno que llamándose hermano. ¿Qué dice? Fornicario, fuere fornicario, avaro, idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Pero ¿no se supone que debemos amar al mundo? ¿No se supone que debemos amar a todas las personas? ¿Que debemos amar al prójimo? Pero miren lo que dice Pablo, otra vez, que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, sea fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Y cuando dice lo que están dentro, está hablando de los miembros de la iglesia. Y ya si hablamos en términos de familia, yo estoy seguro que nosotros con libertad podemos exhortar, llamar la atención, regañar a nuestros hijos.
pero ¿lo haríamos con otras personas? ¿Con toda libertad? Nosotros no tenemos la autoridad para regañar ni reprender a nuestros sobrinos, ni siquiera a nuestros nietos, porque los nietos tienen sus padres y los sobrinos tienen sus padres, hablando familiarmente. Hablando de la iglesia, hermanos, nosotros no tenemos autoridad para llamar la atención a alguien que no es de nuestra iglesia. Sí podemos animarle a la buena conducta. En cualquier caso, podemos animar, podemos llamar la atención en el buen sentido, pero regañar, exhortar solamente corresponde a la familia. Y en el caso de la iglesia es igual. Dice el versículo 13, fíjense lo que dice el versículo 13, porque Dios juzgará a los que están afuera. Quiten pues a ese perverso de entre vosotros, dice Pablo. Estamos hablando de que la membresía es un mandato. Es un mandato porque si no hay membresía, si no hubiera membresía, ¿cómo podemos tratar con el pecado? Imagínense, hermanos, imagínense que todos los que venimos aquí a la iglesia dijéramos, no somos miembros, nada más venimos de visita, todos. Nos congregamos, somos visitantes todos, no tenemos una identidad como miembros de la iglesia. Entonces, cada quien podría hacer lo que quisiera. Cada quien podría hacer lo que quisiera. Por eso, hermanos, yo los animo otra vez. Si están convencidos del propósito de nuestra iglesia, están comprometidos con la misión, con la visión, y están dispuestos a someterse a hacer todo lo que sea necesario para el buen testimonio del Evangelio y para cumplir con la gran comisión, ¿cuál sería el obstáculo, el impedimento para convertirse en miembros de la iglesia? Entonces ya hablamos de la misión, de la visión, ya hablamos de la disciplina. Vamos a hablar a ver otro pasaje. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Vamos a ver qué dice. Versículo 17. Hebreos 13, 17. Vamos a ver qué dice. Vamos a leer juntos. Dice así. 1, 2, 3. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría. Amén. ¿De qué habla ahora? ¿De qué habla ahora? Habla de esa relación importante, esa relación cercana, esa relación de responsabilidad y cuidado acerca de un pastor, pero también la obediencia del creyente. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, para que lo hagan, y como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. La pregunta es, ¿por quiénes debe velar un pastor de una iglesia? ¿Por quiénes está comprometido a orar? Por todos los creyentes del mundo.
primordialmente por los de la iglesia. Primordialmente por los de la iglesia. Hebreos 13:17 nos da una enseñanza muy importante acerca de cómo los cristianos deben relacionarse con los líderes de sus iglesias. Y miren, no dice el pastor, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Qué dice el pastor? No, dice vuestros. ¿Y quiénes son los pastores de nuestra iglesia? Son los ancianos de la iglesia, los líderes de la iglesia, quienes tienen una responsabilidad en la iglesia. Hablando en términos bíblicos, no deberíamos decir el presidente de construcción. ¿Qué deberíamos decir? El que pastorea el equipo de construcción, que dirige. No diríamos el presidente de los varones, sino el pastor de varones. ¿Verdad? Y aunque es un tema delicado y tema un poquito polémico, que si hablamos del cuidado de la congregación, en el término de cuidados de la congregación, no de autoridad en otro sentido, pero también tendríamos a nuestras hermanas que pastorean a las mujeres, ¿o no? Las ancianas de la iglesia. ¿Qué dice Pablo escribiendo a Tito? Que las ancianas enseñen a las más jóvenes. Tendríamos a los pastores de jóvenes. Por términos prácticos, nosotros llamamos presidente, presidenta del equipo, pero realmente tendríamos que llamar como pastores a los que cuidan, y a los que organizan, diáconos, a los que sirven. Es una distinción muy clara. Allá en Hechos 6 se hizo esa distinción. Ahí no había diáconos, hasta Hechos 6 no había diáconos, solamente había pastores, hasta que se suscitó el problema con las viudas que no eran atendidas, y entonces Pedro convocó a la multitud y dijo: ahora ya no solamente va a haber pastores, también va a haber diáconos. Que el tema del pastorado y diaconado es otro punto, no lo tocamos ahorita, porque tenemos que hablar sobre las características en algún momento. Pero lo que queremos decir aquí es que los pastores de la iglesia local, merecen obediencia. Cuando el pastor de jóvenes o los pastores de jóvenes están convocando a los jóvenes a la reunión de jóvenes, no es Juan y Pedro que están diciendo: jóvenes, reúnanse. Es el pastor que está llamando a sus ovejas. ¿Y las ovejas qué deben hacer? Obedecer. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Según el pasaje de Hebreos 13:17, ¿por qué deben obedecer? Porque sus pastores van a dar cuenta. Porque sus pastores deben hacer su trabajo con alegría y no quejándose. Porque un día, sí, allá en 1 Pedro 5, ¿verdad? Cuando venga el príncipe de los pastores. Entonces, miren cómo es esto miren, yo estoy de acuerdo en que muchos jóvenes llegan, hablando de jóvenes, muchos jóvenes llegan a la iglesia y no tienen identidad con la iglesia, llegan de visita. Pero hermanos, hay muchos jóvenes que sí son miembros de la iglesia. Y por eso yo les he invitado a firmar su hoja
Porque todo aquel que tiene una hoja de membresía firmada con toda libertad, el pastor en el nivel que esté, puede llamar la atención y decir, ¿sabe qué? No vino a la reunión de jóvenes, tiene esta responsabilidad. Pero si su nombre no está en la lista, quiere decir que, ¿qué está diciendo al no firmar? No quiero que me molestes, no quiero que me digas nada. El que no firma el pacto de membresía local está diciendo, ¿sabes qué? No me interesa lo que hagas. No estoy de acuerdo. Yo vengo cuando quiero, cuando puedo. Es que realmente es así, hermanos, realmente es así. Realmente es así. Y yo quiero decirles, hermanos, que lamentablemente hemos fallado mucho en esa área. No quiero usar la palabra control, no. Yo quiero usar la palabra disciplina. Disciplina. Cuando el líder del equipo, el pastor del equipo 5 dice, hermanos, vamos a hacer el aseo, ¿cuántos responden a ese llamado? Tenemos que hacerlo, ¿por qué? Porque nos los está ordenando nuestros pastores, los que nos cuidan, los que tienen interés en nosotros, los que oran por nosotros, están interesados en nuestras almas y queremos que lo hagan, ¿cómo dice aquí? Con alegría y no quejándose. Y no quejándose, porque esto no es provechoso. No es provechoso. Entonces, ¿a quién deben someterse los cristianos, los creyentes? A sus pastores. A sus pastores. A sus pastores. En el antiguo Israel, cuando se tocaba la trompeta, la santa convocación, inmediatamente todos se movían. ¿Por qué? Porque se identificaban con el pueblo y con la voz. Yo estoy compartiendo la palabra aquí. No sé si en algún momento estoy hablando muy fuerte. No sé si en algún momento, no el tono ni el volumen, sino fuerte en el sentido de la exhortación. Pero miren, cuando un pastor, un predicador está al frente y toca un tema, por ejemplo, confronta un pecado, habla de un pecado en que alguno de los miembros de la iglesia escuchando o de los asistentes está escuchando en ese momento, el que es miembro, ¿qué va a hacer? El que es miembro de la iglesia, ¿qué va a hacer? El que no es miembro de la iglesia, ¿qué va a hacer? Escuchamos en la radio un anuncio. Ahí Pepe sabe bien eso, ¿no? Estaba platicando con Pepe. Hay un anuncio en una radio cristiana por ahí que dice: si en tu iglesia te desprecian por ser pobre, ven y dice, acá recibimos a todos, aquí recibimos a todo el mundo. Pero en las iglesias difícilmente los miembros salen por pobreza. ¿Por qué salen? Por pecado, por disciplina, porque no quieren colaborar. Y quiero ser bien claro en esto, hermanos. Quiero ser bien claro que lo que estoy compartiendo, lo que estamos compartiendo en estas semanas, tiene que ver con la membresía. Son las cosas que la Biblia nos enseña. Y voy a mencionar que la primera vez que yo compartí, yo dije una frase, dije: todo aquel que se ha alejado de la iglesia, que no está asistiendo, no podemos considerarlo como miembro de la iglesia. Pero no
no dije, pero yo recuerdo, aquí tengo mis notas que dije, yo dije que todo aquel que está fuera de la comunión con la iglesia, es decir, porque hay hermanos que se han ido a vivir a otro lugar, están fuera de aquí, pero se congregan en otra iglesia, están sujetándose a otro pastor, a otro ministro. Hermanos, ellos son miembros de su iglesia, pero si tienen identificación con nosotros, también son miembros de nuestra iglesia en cierto sentido. Pero aquellos que se van, que se alejan y que jamás se vuelve a saber de ellos, no se puede decir que sea miembro de una iglesia. Puede ser una piedra viva, pero ¿dónde está? Ahí está amontonada. Ahí está. Lo mismo quiero decir ahora, hermanos. Lo mismo quiero decir ahora, que si tú has llegado a la iglesia, a este lugar, y estás comprometido con la misión, con la visión, estás dispuesto a la disciplina, estás dispuesto a la obediencia, como el mandato de Dios para todo creyente, hermanos, entonces, cada vez que escuchas la palabra y tu pecado es confrontado, debes de arrepentirte en sincera humildad delante de Dios y disponerte a lo que la iglesia local disponga. Porque si no eres un creyente comprometido, si vienes solamente como visita, puedes decir, el tema de hoy no me gustó. O puedes decir, no, el tema de hoy fue muy difícil para mí, entonces la próxima semana, pues mejor ya no vengo. O voy a otro lugar. A veces se dice de la iglesia que no hay amor, que no hay armonía, pero la verdad es que en la iglesia, cuando se habla de una manera fuerte, a muchos no les agrada. Bueno, para terminar, hermanos, Hebreos 13:17 entonces dice que los líderes han de dar cuenta. ¿Cómo van a darse cuenta los líderes de la iglesia? ¿De quiénes deben dar cuenta ante Dios? ¿De quiénes? San Lucas 15, vamos a buscar rapidito San Lucas 15. San Lucas capítulo 15. San Lucas capítulo 15, dice el versículo número 3. Al 5, dice así: entonces él le refirió esta parábola diciendo, ¿qué dijo? ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla, y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso? Amén. ¿Cuántas ovejas tenía el pastor? 100. ¿Y cuántas quería tener? 100. ¿Por qué no dice el pasaje que el pastor perdió una oveja y fue a buscar y en el camino se encontró como otras 15 y se las trajo? Porque no eran suyas. ¿A quién fue a buscar? ¿Por qué no dijo, no sé a dónde se fue, voy a tomar una de acá para que sean 100, ya tengo 100? No se trata del número. No se trata del número. ¿De qué se trata? De la oveja. Porque si un pastor tiene 100 ovejas y se le pierde una, puede comprar 10 y decir, bueno, compro 10 por si se me pierden otras 9. Ya tengo refacción. No se trata del número, se trata de la oveja en sí y lo que significa.
Porque el pastor sabe que tiene que dar cuenta por esa ovejita que se fue, porque le pertenece. Porque la conoce y sabe quién es. Pero no hará eso con el desconocido. Porque no sabe si a lo mejor la oveja que había llegado llegó extraviada y al final encontró su redil. Estábamos examinando la lista de miembros en la junta y pregunté por una familia que vino, anotó su nombre en la membresía, toda la familia como 4, y ahora que hemos preguntado, dicen no, ya está en otra iglesia y ya tiene un cargo en la otra iglesia. Bueno, ya no lo molestamos, ya no lo buscamos, ya no, porque ya se identificó con otra iglesia y ya tiene su cargo en la iglesia. Quiere decir que ahora sí que de ahí era, solo que estaba extraviado. Bueno, no la buscamos. Pero alguien que sabemos que es de aquí, tenemos que buscarlo. Sea un joven, una señorita, una hermana, un hermano, del grupo de varones, de jóvenes, de adolescentes, hay que buscarlo, porque tenemos que dar cuentas. Por lo tanto, la membresía es un mandato del Señor. Tenemos que habitar en comunidad. No se puede cumplir con la misión y la visión si no es miembro de la iglesia. No va a aceptar la disciplina si no es miembro de la iglesia. No va a obedecer al pastor si no es miembro de la iglesia. Son cosas que solamente pueden hacer lo que son los miembros de la iglesia. Así que, hermanos, yo los invito. Yo quiero animarlos a afirmar su membresía con la iglesia. Afirmar su membresía con la iglesia. A estar dispuestos a animarnos unos a otros y a vivir en un nivel de confianza y profundidad en la comunión que desarrollamos aquí en la iglesia. Yo estoy agradecido por su trabajo, por su esfuerzo. Yo puedo reconocer, hermanos, esto va a salir al aire, ¿no? Lo que voy a decir. Pero lo voy a decir con alegría, hermano, con alegría. Lo dije el jueves, algunos vinieron, pero lo voy a decir, hermanos, miren, nuestra iglesia, nosotros somos de la Unión de Iglesias Evangélicas Mexicanas, ¿no? ¿Sabían, hermanos, que nuestra iglesia lleva el primer lugar en cuanto a las ofrendas que se envían al comité? El apoyo económico. ¿Mande? A los diezmos que enviamos al comité. En el año 2025 enviamos al comité poco más de 24,000 pesos de diezmos, que yo estoy pensando que es poco, tal vez. Sin embargo, es la iglesia que aportó más en el año 2025. ¿Qué quiere decir eso? Como les dije el jueves, la aportación económica solamente es un reflejo de lo que somos, del compromiso que tenemos con el Señor, con su palabra. Hay otros datos que yo di el jueves, pero no los puedo dar ahora. Pero, de veras, hermano, estoy agradecido con el Señor. Que la iglesia también, esto sí lo voy a decir, que la iglesia aquí en Ixtlán es un referente para la Unión de Iglesias Evangélicas. Es un referente, es una iglesia que colabora a nivel nacional y además a nivel internacional también. No solamente servimos en México, servimos en otros países, hermano. Y eso es el trabajo, el deseo, la voluntad, la sumisión, en el buen sentido, la sumisión que tenemos al Señor y a la autoridad de la iglesia también. ¿Cómo les parece eso? Que ustedes son participantes. Pero si alguno hay aquí que todavía no se ha animado a ser miembro de la iglesia y que hoy dijera, quiero ser miembro de la iglesia, quiero colaborar con ustedes, quiero ser parte de esta gran obra que se está haciendo, queremos ser parte de ese objetivo de
amar y adorar a Dios, a los demás, y queremos seguir hasta ser esa iglesia, ser parte de esa iglesia que se fortalece y crece continuamente, ser parte de este equipo que Dios nos ha concedido ser aquí, hermanos, claro que pueden, claro que pueden. Tendríamos que platicar un poquito en una pequeña entrevista y adelante, a seguir, hermano, a seguir, hasta que todos lleguemos a la meta. Entonces, hermanos, pues a los que quieren, a los que ya son miembros de la iglesia, les agradezco de todo corazón, hermanos, les agradezco su colaboración, su disposición, y que son parte de la misión y la visión que tenemos en el Señor. Gracias, hermanos. Quiero orar por la iglesia, quiero hacer una oración por ustedes. Pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie, por favor. Y si hay alguno de ustedes aquí que en algún momento ha dudado, que en algún momento ha dicho, bueno, ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué vine aquí? ¿De qué se trata estar aquí? Hermanos, estamos colaborando con la obra del Señor. Si alguno quiere saber más sobre la misión, la visión de la iglesia, cómo puede ser parte más, involucrarse como una parte más activa, con todo gusto estamos para servirles. Así que vamos a orar en gratitud al Señor. Padre, te doy gracias por esta iglesia, por este grupo de hermanos, esta congregación, porque yo creo que es así como dice tu palabra, es el redil que tú tienes aquí en la iglesia Maranata, es el grupo, es el llamado que tú hiciste a esta gente. Hay un canto que hemos cantado que dice: nosotros somos esa gente que ayer en rumbo diferente pasaba el tiempo sin razón, pero hoy no. Hoy tenemos un plan, tenemos un propósito. Hoy tenemos delante de nosotros muchos desafíos, a la par de muchas necesidades, pero tú nos has llamado para ser parte de esta iglesia, Señor. Queremos obedecer estos dos grandes mandamientos, amarte a ti y amar a nuestro prójimo. Queremos cumplir con la gran comisión de llevar el evangelio a otros lugares también. Así también queremos ser obedientes, Señor, y que en el momento que se necesite una llamada de atención, una disciplina para nosotros, también queremos estar dispuestos, Señor, para no obstaculizar tu obra, para no entorpecer el trabajo. Pero al mismo tiempo también queremos someternos al liderazgo. Queremos ser obedientes y queremos recibir el cuidado, queremos recibir la atención de quienes nos dirigen aquí, Señor. No queremos que nadie haga las cosas por fuerza, sino que las haga con alegría, como que un día vamos a dar cuentas delante de Dios. Señor, en todo esto queremos obedecer tu mandato de ser miembros de una iglesia, reconocer que nos llamaste para ser un cuerpo, para ser un edificio. Nos estás preparando como la esposa que tú vas a recibir un día. Señor, en cada uno de mis hermanos, Señor, yo quiero pedirte para cada uno de ellos que si en algún momento han tenido alguna duda sobre qué significa ser miembro de la iglesia, alguna vez se han preguntado hasta dónde es su función, hasta dónde su colaboración, Señor, que podamos seguir orientando, animando a cada uno y también enseñando conforme a tu palabra. Gracias, Padre. Si en ese momento hubiera alguien aquí que no te ha conocido todavía, hoy puedes salvar su vida, hoy puedes darle vida eterna en Cristo. Y si hay algún creyente aquí que todavía no ha decidido unirse a una iglesia y quiere unirse a esta iglesia, a esta misión que tú estás haciendo aquí, Señor, también que tú le dirijas, Padre. Nos unimos en oración, Señor. Guárdanos, bendícenos, Señor.
Ayúdanos a ser tolerantes unos con otros, a vestirnos con el amor con que Cristo nos ha vestido, Señor, a practicar nuestros dones espirituales, a practicar también el amor unos a otros, Señor, a entendernos, a ser empáticos unos con otros, a ayudarnos, a animarnos hasta que todos lleguemos a la medida de fe y de práctica que tú esperas, Señor. Padre, bendice a tu iglesia Maranata en este día, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.